Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 5 de enero. Ayer inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, adolescentes de 15 a 17 años de edad, que viven en Mérida, proceso que se llevará a cabo hasta el domingo 9 de enero. También el pasado lunes, un nuevo lote de 60,000 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca arribó a Yucatán para continuar con la aplicación de dosis de refuerzo al personal de salud del estado en municipios que se darán a conocer en los próximos días, por lo que se invita a este sector de la población a estar atento de la información que se brindará por los canales oficiales. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 42 pacientes en hospitales públicos, 71,197 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que son 78,845. Hoy se detectaron 194 nuevos contagios de coronavirus, 65 en Mérida, 18 en Valladolid, 11 en Canacín y Tizimín, 10 en Progreso y Ticul, 9 en Motul, 8 en Umam, 7 en Junucmá y Tecash, 5 en Acanqué, 4 en Espita y Sotuta, 3 en Chemash y Tinum, 2 en Concal, Muxupip y Suquilá, 1 en Vaca, Cenotillo, Chaxinquín, Izamal, Panabá, Sinanché, Teabo, Telchac, Pueblo, Temozón, Timucuy, Tixcocop y Yaxcucul, y 1 foráneo. De los 78,845 casos positivos, 631 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 48,285 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12,498, en la zona oriente 11,878, en la zona centro 4,748, en la zona sur 7,442, en la zona poniente 11,719. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento, un hombre de 58 años que residía en el municipio de Tzam. No presentaba comorbilidades. En total son 6,492 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1,114 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 42 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Este es el reporte de hoy, doctora. Muchas gracias. Estaremos actualizando estos datos todos los días por este mismo medio. Buenas tardes.